中級スペイン語トレーニング2、フリーダ・カーロの人生と芸術2。トレーニングの前に、まず日本語訳を読んで内容を把握してください。トレーニング1、リスニング。聞いてください。La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años sufrió una poliomielitis que afectó al desarrollo de su pierna derecha y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña. もう一度、聞いてください。La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años sufrió una poliomielitis que afectó al desarrollo de su pierna derecha y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña. もう一度、聞いてください。La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años sufrió una poliomielitis que afectó al desarrollo de su pierna derecha y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña. トレーニング2、ボキャブラリービルディング。リピートしてください。Vida. Vida. De. Estuvo. Marcada. Por. Sufrimiento. Físico. Enfermedad. Desde. Muy. Pequeña. Ya. A los 6 años. Sufrió. Poliomielitis. ¿Qué? Afectó. Al. Desarrollo. Su. Pierna. Derecha. Y. Le. Dio. Primer. Apodo. Coja. Como. Parte. Rehabilitación. Practicó. Distinto. Deporte. Como. Fútbol. O. Boxeo. Algo. En. Aquella. Época. Era. Muy. Común. En. Niña. トレーニング3、ジャンクリーディング。リピートしてください。La vida de Frida. Estuvo marcada. Por el sufrimiento físico y la enfermedad.
Por el sufrimiento físico y la enfermedad. Desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Ya a los 6 años. Ya a los 6 años. Sufrió. Sufrió. Una poliomielitis. Una poliomielitis. ¿Qué afectó? ¿Qué afectó? Al desarrollo de su pierna derecha. Al desarrollo de su pierna derecha. Y. Le dio. Le dio. Su primer apodo, la coja. Su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación. Como parte de su rehabilitación. Frida. Frida. Practicó. Practicó. Distintos deportes. Distintos deportes. Como fútbol o boxeo. Como fútbol o boxeo. Algo que en aquella época no era muy común. Algo que en aquella época no era muy común. En una niña. En una niña. トレーニング4。リーディング。大きい声で読んでください。トレーニング5。シャドーイング。リピートしてください。La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años sufrió una poliomielitis que afectó al desarrollo de su pierna derecha y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña. もう一度、リピートしてください。La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años sufrió una poliomielitis que afectó al desarrollo de su pierna derecha y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña. もう一度、リピートしてください。La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años sufrió una poliomielitis que afectó al desarrollo de su pierna derecha y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña. もう一度、リピートしてください。La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años sufrió una poliomielitis que afectó al desarrollo de su pierna derecha y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña. 最後にもう一度、リピートしてください。La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años sufrió una poliomielitis que afectó al desarrollo de su pierna derecha y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña.